Para la creación de una petición de oferta es necesario que ingresemos a la transacción ME41. Podemos digitar directamente nuestra transacción en el campo de comando o bien mediante el menú SAP vamos a seguir la ruta de logística, gestión de materiales, compras, petición de oferta, petición de oferta y le daríamos en crear. Aquí ya nos manda a la pantalla de acceso para la creación de nuestra petición. Vamos a indicarle que la petición de oferta es una petición de oferta y el plazo de oferta es la fecha que tiene el proveedor como límite para entregarnos su oferta. Asignamos la organización de compras y el grupo de compras. Una vez que ya tenemos esta información, damos enter y aquí nos indica que se hará la petición de oferta para la sociedad CESOM y ya nos envía a nuestro resumen de posición. Vamos aquí a elegir el material del cual queremos hacer la petición de oferta. Vamos a buscar por medio de nuestra lista. Elegimos nuestro material, damos enter y ya nos proporciona más información. Aquí nos está solicitando que indiquemos la cantidad. Vamos también a ingresar la fecha de entrega, que básicamente esta es la fecha en que nosotros vamos a requerir que el proveedor nos entregue la mercancía o nos preste el servicio. Una vez que ya tenemos esta información, vamos a indicar a qué proveedor le vamos a hacer nuestra petición. Nos vamos a ir hacia el icono de dirección del proveedor. Aquí vamos a buscar nuestro proveedor por medio de nuestra lista. Vamos a quitar este 500 para que no se nos limite la búsqueda. Y ya una vez que tenemos nuestro listado de proveedores, elegimos el proveedor. Damos enter y ya nos proporciona toda la información referente a este proveedor. Nos vamos a ir hacia el icono de resumen y vamos a darle guardar. Aquí ya nos está indicando que la petición de oferta se creó bajo este código. Nos vamos a ir hacia el icono de finalizar. Y si por algún motivo nosotros requerimos modificar esta petición de oferta, lo podemos hacer mediante la transacción ME42. Podemos digitarla en nuestro campo de comando o bien vamos a seguir la ruta en el menú SAP de logística, gestión de materiales, compras, petición de oferta, petición de oferta y le vamos a dar en modificar. Una vez que ya estamos en nuestra pantalla de modificación, lo único que nos está solicitando es ingresarle el código de la petición de oferta. Damos enter y ya nos manda a la pantalla de resumen de posición. Aquí en lugar de que sean 10,000 vamos a poner que sean únicamente 1000 piezas y damos guardar. Ya nos indica en la parte inferior que la petición de oferta se ha modificado. Si necesitamos ver el cambio que acabamos de realizar, lo podemos hacer por medio de la transacción ME43. Aquí directamente vamos a ingresar por medio de la petición de oferta y le vamos a dar en el modo de visualización. Si observan, automáticamente ya nos cambia a modo de visualización y en la parte inferior derecha vemos que la transacción es la ME43. Indicamos la petición de oferta y damos enter. Y aquí se pueden observar el cambio que realizamos. Nos vamos hacia atrás. Y también podemos hacer la visualización de nuestras peticiones de oferta por proveedor. Para esto vamos a utilizar la transacción ME4L. Nos vamos a ir por el menú SAP hacia logística, gestión de materiales, compras, petición de oferta, petición de oferta y le vamos a dar en visualizar lista y vamos a darle que sea por medio de proveedor.
Aquí la información que vamos a necesitar indicarle es el proveedor mediante el cual se va a hacer la consulta. Nos vamos a ejecutar y aquí nos muestra todas las peticiones de oferta que tenemos con este proveedor. Y aquí está la que acabamos nosotros de crear. Si requieren visualizar las peticiones de oferta por material, también lo podemos hacer mediante la transacción ME4M. Y aquí nos estaría solicitando el material por el cual vamos a hacer la consulta. Le vamos a dar en ejecutar y ya nos indica que tenemos todas estas peticiones de oferta para este material. Aquí podemos ver que es con diferente proveedor y aquí vemos nuestro material. Vamos a irnos hacia atrás y también vamos a hacer la consulta de nuestras peticiones de oferta por licitación. Aquí es por medio de la transacción ME4S. Aquí únicamente con que coloquemos el número de la licitación, damos ejecutar y ya podemos ver que por licitación únicamente tenemos 2 peticiones de oferta.